pareciera que lo que pasa con los jornaleros y jornaleras agrícolas, que prácticamente estamos frente a personas, todas de origen indígena, no son importantes en nuestras vidas. Yo creo que lo que hoy hicimos es pedir a todo mundo que vea que estos problemas que ellos viven también deben ser problemas nuestros, de tal forma que cada quien haga lo que le corresponda. Nosotros hacer una revisión legislativa para que no haya ninguna posibilidad de que las políticas públicas no toman consideración en sus programas, en sus acciones, en sus planes de trabajo que tienen un sustento que les obliga desde la legislación y por supuesto también la implementación de acciones para verificar que se cumpla con la ley y por supuesto el llamado muy claro es de que también todas las demás personas verifiquen siempre que lo que llega a sus mesas efectivamente es un producto que no está detrás el trabajo infantil, que no está detrás la violación a los derechos de mujeres embarazadas, que no está detrás un trabajo de explotación laboral o hacinamiento que ya corresponde a un delito de trata. Obviamente por los tres niveles de gobierno deberían estar aquí en esta situación, ¿no? Para arreglarla, obviamente se hace un llamado. Sí, mire, este tipo de asuntos no pueden tener de ninguna manera el obstáculo de no me compete. Yo creo que estamos obligados como nación a inscribir acciones concurrentes de coadyuvancia en los tres órdenes de gobierno. Si bien es verdad que el tema laboral es un tema federal, el tema de violación de los derechos humanos es un tema de los tres órdenes de gobierno, es un tema que tiene que involucrar a los ejecutivos de todos los ámbitos de gobierno. Por supuesto tiene que involucrar a las organizaciones de derechos humanos, tanto las que son organismos autónomos inscritos por el precepto del 102 constitucional como las organizaciones de derechos humanos que vienen desde el ámbito de la sociedad civil para que cumplan con su responsabilidad de verificar que no haya violación de los derechos humanos. Todos sabemos cuáles son los estados, todos sabemos dónde están las granjas, todos sabemos cómo viven, todos sabemos la situación de violación a todos los derechos humanos que padecen y entonces, bueno, ya basta. Tolerancia cero a no consumir ningún producto donde tengamos duda que puede haber un trabajo infantil atrás o que puede haber violaciones a los derechos humanos de mujeres que están a punto de parir o que están en el momento de lactancia y todavía recolectando la verdura, la fruta y cargando, como Hermelinda nos acaba de decir, costales de más de 30 kilos y a veces 2 costales de verdura o de fruta y absolutamente nadie dice nada. Yo creo que ya es hora de no permitir este tipo de situaciones y sabemos que estos ranchos, que estas granjas también tienen propietarios y sabemos quiénes son y muchos de ellos ligados a políticos también o a empresarios que utilizan darle la vuelta a toda la normatividad legal para instalarse y violentar cada uno de los derechos de estas personas. Perfecto. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Qué amable. Fíjense, hay una marca de café, una marca internacional de café, que vende un café de origen chiapaneco. Los requisitos de esta gran consorcio internacional es que todo el café que venden es un café en donde no hay trabajo infantil. ¿Cuántos estados hay cafetaleros en el país? Muchos. Y solamente le compran a unas granjas cafetaleras de Chiapas porque tienen el certificado de que no hay trabajo infantil ahí. ¿Por qué no venden otras marcas de café en otras partes del país? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, todas las grandes productoras de chiles jalapeños, deberían decirnos, esta lata que tú estás consumiendo está libre de trabajo infantil, porque hay una certificación.
una certificación legal, no solamente un distintivo como ahora lo tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No queremos distintivos, queremos certificaciones legales de que no estamos consumiendo productos en donde hay trata de personas atrás. ¿Así de claro? Como agua de manantial. Oiga, senadora, sí. En este asunto de la reforma migratoria, ¿qué es lo que se puede esperar? Ha habido muchas violaciones a los derechos humanos. Se habla de que la administración de Obama ha sido el mayor persecutor de migrantes. Así es. ¿Qué le espera a México con una reforma tan limitada? Mire, yo creo que es muy importante que el Senado de la República haga un lobby con el Senado de Estados Unidos. Yo creo que no podemos aislarnos como Senado mexicano de lo que se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos. No basta simplemente tener una presencia del presidente Obama en semanas pasadas en donde nos viene y nos da un mensaje de que está trabajando con el gobierno mexicano para sacar adelante su reforma migratoria, cuando al mismo tiempo están dedicando recursos para seguir ampliando el muro que divide Estados Unidos con México y además encontrar que ha sido el gobierno que más deportaciones ha hecho de mexicanos y mexicanas y de personas de Centroamérica y Sudamérica fuera de su frontera, pero además criminalizándolas. O sea, creo que es muy importante remarcar que no solamente las deporta, sino que las criminaliza, como si fueran violadores, como si fueran criminales, asesinos. Yo creo que hay una situación muy grave que sí tenemos que seguir visibilizando para que no se trate a estas personas como si fueran criminales. ¿Se esperan deportaciones masivas hacia México? Bueno, ya las deportaciones ya están. Estamos hablando de 400,000 deportaciones al año. Estamos hablando de que es el número más alto que hemos padecido. Y entonces ese es un problema muy grave que tenemos que ver de aquel lado. Ahora, lo que tenemos que hacer también como México, como país, es que debemos impulsar para que quienes están siendo deportados y deportadas no se encuentren hacinados en las fronteras, no se encuentren sin saber exactamente cómo sobrevivir, sino que tengamos programas de emergencia que puedan orientarles, que puedan darles oportunidades de vida para ellos y sus familias, de tal forma que no se encuentren en una situación de riesgo y de vulnerabilidad, como desgraciadamente lo estamos viendo a lo largo y ancho del país, desde que entran por la frontera sur, todo el trayecto del país y luego en las fronteras. Yo creo que tenemos que hacer las dos cuestiones, exigir diplomáticamente al Congreso de Estados Unidos que ciertamente haya una valoración mucho más efectiva para la decisión de esta reforma migratoria que ponga fin a tantos años de disputa y a tantos años de violación a los derechos humanos de todas estas personas, pero también como país tenemos que dar respuesta a la situación original que lleva a todas estas personas a buscar alternativas de vida fuera del país. Al aprobar mayores recursos para la patrulla fronteriza, más armamento, alzar la barda, este tipo de cosas, se esperaría un crecimiento exponencial de violación de derechos humanos y de incluso muertes con armas, digamos, pues cuántas muertes ha habido de un lado hacia la frontera que matan aquí en México a personas que ni siquiera han cruzado. Claro, y además la separación de las familias, que ustedes saben que ese es otro problema grave que cada vez se incrementa más. Tenemos lugares en donde ya no hay posibilidad de seguir atendiendo a niñas y niños que de repente no saben dónde están sus familiares que fueron separados, familias que quedan separadas en Estados Unidos. Yo creo que tenemos que pensar en orientar cuáles son los derechos de los connacionales en Estados Unidos. Hay derechos importantes para ellos y para sus hijos, las previsiones que tienen que tomar, por ejemplo, en el caso de sus bienes, en el caso de sus cuentas bancarias, en el caso de una deportación, con quién se deben quedar sus hijos, sus hijas. Es decir, creo que tenemos que tomar una gran cantidad de medidas para que conozcan que las niñas y los niños que nacen en Estados Unidos tienen también una doble nacionalidad y por lo tanto hay que tomar medidas para que exista ese reconocimiento oficial de que también son mexicanas y mexicanos y por supuesto en el caso de los
de México también actuar en congruencia y no tratar como nos tratan en Estados Unidos y no tratar a quienes vienen de otros países y que sabemos viven una situación muy grave de violación de los derechos humanos. Sí, yo creo que hay un crecimiento, yo creo que lo estamos viviendo todos los días y me parece que frente a una barda que cada vez se incrementa más, lo que va a procurar es que muchas de las familias o muchos de quienes intentan cruzar se van a quedar acá. Sí, claro que sí. Se van a dar los dos fenómenos. La situación más dura por parte de Estados Unidos y por supuesto para expulsar a quienes estén en una situación ilegal y por supuesto quienes intenten brincar la frontera y que no lo van a poder hacer y se van a tener que quedar acá. Senadora, sí, son el gobierno las dos. de México ha sido omiso y respondió tardío a una reforma migratoria que realmente pues no está dando nada a la solución de la problemática. Mire, yo creo que sí ha habido omisión, ha habido intentos por tratar de manera diplomática la conjunción de esfuerzos de conciliación de voluntades en donde estén de acuerdo ambas partes. Me parece que lo que estamos viviendo el día de hoy es un fracaso de todos esos intentos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es insistir en que haya una relación formal de el Senado de la República Mexicana con el Senado norteamericano. Me parece que es importante que los dos congresos se sienten a dialogar y nos sentemos con el Senado norteamericano, también a hacer un cabildeo, a hacer una puntualización de cuáles son los asuntos que son de una gran preocupación de México, para que podamos influir también en detener aquellas decisiones que pueden estar configuradas en la ley que va a tener que aprobar el Senado de la República, pero también seguir fomentando las acciones que tienen que incrementarse para lograr que nuestros dos países puedan resolver de manera atinada, de manera respetuosa, una situación de decenas y decenas de años que por desgracia han ido incrementándose. Y bueno, esa es una realidad, estamos frente a problemas añejos que cada vez están mayormente contaminados por el tráfico de armas, por situaciones de trata, por violaciones a los derechos humanos, y entonces yo creo que el asunto todavía es mucho más complejo. ¿Se contemplaría una comisión de senadores mexicanos que fueran a Washington a cabildear precisamente con el Senado? Pues mire, yo lo que haría es que en este caso el Senado de la República pueda rápidamente entrar en relación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que quienes están representando al país en la parte diplomática en Estados Unidos efectivamente haya una coordinación, hay una apertura de puertas para que el Senado de la República efectivamente pueda llegar a sentarse con el Senado norteamericano para influir, incidir en lo que el Senado norteamericano va a aprobar, sea de respuesta a lo que México ha estado planteando durante muchísimos años. Pero también no sería tardía ya esta reunión cuando se debió haber hecho antes de que hicieran ya estas reformas. Pues sí, yo creo que sí es un poco. Yo creo que México ha estado insistiendo de muchas maneras. El problema no es que si estamos llegando tarde, el problema es que no hemos sido eficientes en el cabildeo. Es decir, me parece que debe haber una actitud mucho más cercana, de una colaboración diplomática mucho más cercana entre los dos congresos y por supuesto con el acompañamiento de nuestros gobiernos, pero sobre todo me parece que en la parte legislativa el Senado de la República debe jugar un papel mucho más preponderante para que desde el ámbito de los congresos lo que se decida por el Congreso norteamericano efectivamente da respuesta a la enorme problemática que tenemos, insisto, de manera eficiente, de manera efectiva, porque, insisto, lo que hasta ahora se ha hecho pareciera que ha sido insuficiente y, como hemos visto, se ha fracasado en esos intentos. Muchas gracias.